Habéis dicho que tenéis clientes internacionales y también entiendo que trabajáis en otros países. Eso supongo que es un reto porque al final aquí a nivel nacional tenéis vuestros proveedores de confianza, ¿no? Que pueden hacer realidad todos vuestros sueños, ¿no? De hecho, aquí en esta casa ninguno ha venido de la zona, ¿no? Recuerdo. O sea, todos han venido sí, o pero de bueno, estamos en España. Murcia o de... Pues sí, pero que quiero decir que puede tener un cliente en Galicia y tratarlo con todos sus proveedores, Sí, a ver. por ejemplo. También, sí. Yo me he ido con algunos de nuestros carpinteros a Holanda, a Italia. Claro. Y teníamos el plan, bueno, ahora, si hablamos un poco de eso, todos esos proyectos internacionales, hay algunos que son un reto brutal, sobre todo en ese aspecto, ¿no? De profesionales, de los que te tienes que rodear en el tipo de diseño y de arquitectura que nosotros hacemos. Al final nosotros lo primero que buscamos es, cuando vamos a un país nuevo, es intentar primero analizar cuál es el tipo de proyecto que vamos a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo para nosotros si es una reforma o si es obra nueva. Si es una reforma, siempre necesitamos un partner local que sea nuestros ojos allí, entonces si es una reforma solemos buscar a un project manager, y si es una obra nueva, normalmente nos tenemos que rodear de un arquitecto local o de un estudio de arquitectura que le den forma legal a todo el proyecto. Ahí actuamos más como un director de arte o director creativo que diseña, y ellos lo traducen todo eso en la normativa de allí, son los que firman el proyecto y todo. Y con el resto de socios que tenemos a la hora de ejecutar un proyecto, como puede ser un carpintero o un marmolista o el tapicero y tal, dependiendo de lo lejos que esté, Vienen también. Vienen también, ¿eh? Y se pone todo en un container. ¿Y habéis notado que en función de los países o lo que sea tienen otras prioridades? O... Totalmente. Sí. Ahí yo creo que el choque más fuerte fue un proyecto que tuvimos en Cuba, en La Habana, que por desgracia se empezó a ejecutar, pero nos pilló en mitad de la obra, empezó el COVID, y Cuba, la verdad, que tristemente es un país que no ha terminado de remontar desde entonces, y luego, bueno, los promotores no han retomado el proyecto. Pero yo recuerdo, antes de empezar el proyecto, un viaje que hice allí con los clientes, pues que era de toma, era un restaurante lo que íbamos a hacer allí, ¿vale? Y era como de toma de contacto para conocer esos posibles partners que íbamos a tener, y fue un choque brutal porque tú, por ejemplo, no sé, hemos ido a Brasil, hemos ido a Arabia Saudí, pero en esos países tú al final en un 90% puedes seguir trabajando, si quieres, con los mismos materiales que utilizas aquí, de la misma forma que tú trabajas aquí, con los mismos detalles constructivos, que la gente allí lo va a saber ejecutar. Y en Cuba eso no es así. O sea, el choque de entender con los materiales cómo nos íbamos a abastecer. O sea, la barrera ahí no era solamente cultural, que evidentemente también, sino también, ¿no? Exacto, reto de encontrar profesionales que fuesen capaces de ejecutar ciertas cosas. Ni siquiera, además. No, y ni siquiera cosas excesivamente complejas, ¿sabes? Pero mano de obra cualificada, digamos. Y luego el mayor reto, sin duda, era encontrar materiales. Sí. O sea, yo recuerdo cuando este primer viaje que hizo Pedro, y claro, ya teníamos como un mogollón de ideas sobre la mesa, habíamos como avanzado en una fase muy de anteproyecto, ¿no? Con los clientes. Y cuando él llegó, era como, Ana, vas a flipar. O sea, es que no podemos hacer nada de lo que hemos planteado porque no he ido a un almacén de materiales y tienen 20 metros cuadrados de una referencia, 30 de ladrillos y otro poquito de otra cosa. O sea, Cuba. Exacto, exacto. Se llama eso. Sí, eso es. Se llama comunismo, pero bueno, al final lo que nosotros decidimos, y yo creo que fue algo muy inteligente, y es una de las penas más grandes que llevo de que no se haya terminado ese proyecto, es porque dije, vale, digo, lo que vamos a hacer es cambiar esto, cambiar nuestra forma de pensar. Entonces vamos a adaptarnos a la forma de pensar de ellos. Yo cuando estaba allí me reuní, le dije al cliente, el contacto del cliente, que era el que iba a estar allí, que nos iba a hacer como de project manager, le dije, mira, quiero reunirme con un herrero, con un marmolista, con un constructor, con los mejores que encuentre, y me quiero ir una mañana entera con uno, una tarde entera con otro, y entender cómo trabajan y con la materia prima de la que disponen, ¿no? Y entonces lo que hicimos con eso fue cambiar nuestro proceso creativo y nuestros detalles, ajustarlos a eso.
Me acuerdo que habíamos diseñado... él nos dijo, por ejemplo, dice, mira, con lo que decía Ana, ¿no? De solería no hagáis nada que sea más de 50 metros cuadrados, porque no os aseguro que vayamos a encontrar más Exacto. de eso. Y entonces hicimos una serie de patrones por el suelo para nunca utilizar más de 50 metros de la misma referencia. Sí. Y luego diseñamos una barra chulísima para un DJ que había en una terraza y el revestimiento frontal de la barra era con tejas. Claro, sobre todo porque el promotor del proyecto es europeo. Entonces, quiero decir, el proyecto... Bueno, y tampoco hemos dicho Cuba, pero que no os penséis que era un sitio recóndito. Era Habana Vieja, centro, o sea, un sitio privilegiado. Al lado de la bodeguita. Y pese a eso, seguía habiendo ciertas restricciones, ¿no? Entonces, claro, digamos, lo que el cliente ambicionaba era como... una visión más europeo, sí, por supuesto, adaptado y, digamos, respetando la cultura y todo esto, ¿no? Pero sí que la verdad que en ese sentido bastante complejo. Sí. Pero y la cultura también es algo que forma parte esencial de nuestro proceso creativo. Aquí, cuando trabajamos fuera, igual. O sea, no tendría sentido irnos a diseñar una casa en Brasil y diseñarla como la diseñamos aquí. Totalmente.